La partida de hoy es Wei Yi contra Jinglun Chu, disputada hace apenas unos días en la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh. A Wei Yi muchos ya le conoceréis por ser actualmente una de las mayores promesas del ajedrez chino y, según la opinión de los expertos, un candidato a destronar a Magnus Carlsen. Por su parte, Jinglun Chu, también chino, es un maestro internacional de 21 años más desconocido para el común de los aficionados, aunque es posible que su nombre nos suene a partir de ahora asociado a la partida que vamos a ver a continuación. Yi Wei llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4. C5. Chu se decanta por la defensa siciliana. Caballo F3. D6. D4, la ruptura habitual en la siciliana. C por D4. Caballo por D4. Caballo F6. Caballo C3. A6. Esta jugada da comienzo a la variante Najdorf, una de las líneas más empleadas dentro de la defensa siciliana. Alfil G5. Esta es la principal respuesta para el blanco. El alfil presiona sobre el caballo de F6, que es un defensor clave. Caballo B, D7. Alfil C4, activando el alfil por una diagonal donde puede llegar a ser peligroso si el negro lo permite. Dama B6. Llegamos a una posición de peón envenenado, que nos debe sonar de la miniserie sobre Fischer y el peón envenenado. Pero aquí hay una diferencia. Las negras no han jugado dama B6 directamente en la sexta jugada, sino que han intercalado un caballo B D7, a lo que las blancas han respondido con alfil C4. Veremos más adelante cuál es la idea negra. Enroque. Las blancas se enrocan y ofrecen el peón de B2 en sacrificio. Dama por B2. Las negras aceptan el reto y nos encontramos de nuevo en una encarnizada lucha entre la iniciativa y el material. Las negras tienen un peón de más y las blancas mejor desarrollo. Pero analicemos las sutilezas de la posición. Aquí hay un detalle interesante. Como las blancas han enrocado en lugar de la habitual dama de 2 que veíamos en las partidas de Fischer, ahora el caballo de C3 ha quedado indefenso. Parece que esto podría ser una ganancia de tiempo para el negro, y los tiempos son vitales en este tipo de posiciones agudas. Pero Wei lo tiene todo bajo control y responde con caballo D5, amenazando un doble a rey y torre, evitando que las negras ganen un tiempo, porque responder a esta amenaza es obligado para el negro y no se puede responder con la dama. Por eso la mejor respuesta es caballo por D5. Eliminar el caballo es la única jugada válida para el negro. Torre B1, ganando un tiempo con la amenaza a la dama para activar la torre antes de recuperar la pieza. Esta jugada es típica del peón envenenado. Dama C3, alfil por D5, dama C7, F4. Otra jugada típica del peón envenenado. Las blancas tienen que ser agresivas para hacer valer su ventaja de desarrollo. Las jugadas pasivas no sirven. E6. Tocando el alfil. Ahora retirar ese alfil sería una jugada pasiva, pero Wei tiene algo mejor. Torre E1. Una defensa perfecta del alfil. Veamos que el negro no puede jugar E por D5, porque recibiría un precioso mate después de E por D5 jaque. El rey se queda a merced de las piezas blancas. Alfil E7,
torre por E7 jaque, rey F8, ambas retiradas de rey acaban en mate y en esta línea en concreto se sigue con caballo E6 jaque, un sacrificio difícil y bellísimo que tiene como virtud desviar a un humilde peón, pero que resultará clave. F por E6, dama H5, amenazando mate en F7, G6, jugada única, dama H6 jaque, rey G8, y ahora entendemos que la brillante desviación del peón F permite el mate con dama G7 mate. Una línea espectacular que explica por qué el alfil blanco es intocable. Volvamos a la partida después de torre E1. Caballo C5. Esta es la idea que Chu tenía en mente cuando jugó caballo B D7. La jugada más habitual en este punto es caballo F6, volviendo a colocar un caballo en F6. La idea de caballo C5 podría ser colocar el caballo en una casilla donde no puede ser atacado por peones y desde donde defiende la casilla E6. Es posible que esta sea la primera imprecisión de Chu, porque esta jugada es ligeramente inferior a la continuación más habitual. O por lo menos eso parece después de ver cómo Wei Yi castiga de manera fulminante esta jugada con F5, buscando la ruptura en el centro. Alfil E7. Siendo estrictos, habría que decir que esta jugada es un error porque ahora viene una combinación letal del blanco. La clave es que después del cambio de alfiles, el peón en D6 quedará débil. Pero en defensa de Chu, diremos que la mejor defensa según el módulo era H6. Alfil H4, y esta jugada no parece aportar nada a la defensa, a menos que el negro esté dispuesto a abrirse con G5, F por G6 y F por G6. Pero esta posición sigue siendo muy difícil para el negro. El único modo de que Chu hubiese considerado esta opción es que se diese cuenta de que todo lo demás era peor. Pero parece que Chu no pudo ver lo que se le venía encima después del cambio de alfiles. Volvamos por tanto a la partida después de alfil E7 para ver el brillante remate de Wei Yi. Alfil por E7, dama por E7, ahora empieza el espectáculo. F por E6, F por E6, caballo F5. La oportuna ubicación de la torre permite que el caballo y el alfil blancos campen a sus anchas en el centro del tablero. Dama C7, alfil C6 jaque. Esta jugada, permitiendo la actividad de la dama sobre el peón débil en D6, es absolutamente espectacular y decide la partida. Es normal que esta maravilla se escapara a los análisis de Chu. Dama por C6. Chu decide capturar el alfil con la dama. Hacerlo con el peón no cambia la respuesta blanca ni el resultado de la partida. Caballo por D6 jaque. Rey E7 y ahora, para completar el pastel, hay que encontrar otra jugada brillante y que además es la única que da ventaja al blanco. Dama G4. Amenazando con la entrada de la dama por G7. Pero lo más bonito de la jugada es que no se puede capturar el caballo. Por ejemplo, si las negras jugasen dama por D6, seguiría dama por G7 jaque, rey E8, dama por
H8 jaque, dama F8, dama E5, y esta posición es agónica para el negro, porque las torres blancas tienen muchas columnas para activarse y las piezas negras están prácticamente en zungwag. Si mueves el caballo negro, se pierde un peón con jaque. Si mueves el alfil, se pierde un peón y la torre se activa. La torre negra está encerrada. La octava fila negra es débil. Como vemos, todo pinta mal aquí para el negro. Tal vez, viendo todo esto, Chu decidió cortar por lo sano y a la jugada de la partida dama G4 respondió con caballo D7. La idea de esta jugada es buscarle un buen escondrijo al rey negro. Si ahora el blanco juega directamente dama por G7 jaque, el plan de Chu era aprovechar su caballo para esconder al rey con rey por D6. Torre B, D1 jaque, rey C7, dama por H8, y en esta posición las negras habrían logrado escabullirse. Pero Wei Yi no afloja, y al intento desesperado de Chu con la jugada caballo D7 responde E5, defendiendo el caballo y cortando de un plumazo la ruta de escape del rey negro. Una jugada sencilla pero oportuna. Después de esta precisa jugada, Chu sencillamente se rindió, porque ya no le quedaban planes ni esperanzas en la posición. Veamos que después de E5, la amenaza de la entrada de la dama blanca por G7 es todavía más fuerte y no se puede evitar con jugadas como torre G8 por dama G5 jaque, rey F8 y dama D8 mate. Tampoco servía G6 por dama G5 jaque, rey F8, dama D8 jaque, rey G7, dama E7 jaque, rey H6, torre B3 y las negras están perdidas. Por último, veamos que tampoco servía caballo por E5 por dama G5 jaque. El jaque correcto es por G5. Rey por D6, dama por E5 jaque, rey E7, dama por G7 jaque, ahora sí llega el jaque por G7, rey D6, torre E D1 jaque, las torres por las columnas abiertas coordinan perfectamente con la dama blanca. Dama D5, jugada única para evitar el mate a la siguiente. Torre B6 jaque. La otra torre viene para seguir acosando al rey negro. Rey C5. Dama C7 jaque. Dama C6. Torre por C6 jaque. B por C6. Dama A5 jaque. Las piezas blancas van conduciendo al rey hacia el matadero. Rey C4. C3, amenazando dos mates al mismo tiempo. C5, evitando los mates, pero dama A4 jaque y el mate ya es inevitable. Rey por C3 y dama B3 mate. Un final precioso, espectacular, digno de un jugador como Wei Yi, que cada cierto tiempo nos deleita
con alguna victoria en la que sencillamente barre a su rival del tablero. En esta ocasión ha necesitado tan solo 21 jugadas para destrozar al bueno de Chu, y además nos ha permitido disfrutar de otro ejemplo sobre cómo juegan los grandes maestros modernos la variante del peón envenenado. ¿Qué habría jugado Fischer contra Wei Yi al otro lado del tablero? Nunca lo sabremos, pero es divertido imaginarlo. Un saludo y hasta la próxima partida.